Saludos y bendiciones del cielo para todo. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más para continuar estudiando esta serie de lecciones basadas en el libro o en la carta de Pablo a los Efesios. Y ya vamos por el capítulo 4. Esta lección está basada en el capítulo 4 y vamos a ver el cuerpo unificado de Cristo. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos, amante Padre que estás en los cielos y por fe habitas en cada uno de nuestros corazones. Agradecidos estamos de ti por tus cuidados, por tus bendiciones, por tus misericordias, Señor, eh, por tantas cosas que tú nos das a pesar de que nosotros no somos merecedores. Señor, tú te acuerdas de nosotros y tiene compasión. Señor, en este momento, entre otras cosas, pedimos la presencia del Espíritu Santo para que tú dirijas esta lección de principio a fin. Que tú pongas palabras en mi boca y acompañe a cada persona, Señor, que va a ver este video. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Esta lección es muy interesante. El cuerpo unificado de Cristo, como mencioné, ¿quién es el cuerpo unificado de Cristo? Realmente el cuerpo unificado de Cristo es su iglesia, nosotros somos su iglesia. Y el versículo para memorizar está basado en Efesios 4, los versículos 11 y 12, y dice, el mismo Dios, el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, Dios a uno ser, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para desempeñar el ministerio, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Así que los dones tienen un propósito, perfeccionar a la persona a quien se le da el don, capacitarlo para el ministerio de Dios y también para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que su iglesia somos nosotros. Y aquí en la parte introductoria, la parte del sábado, están hablando de una fábula de Esopo. Esopo era un filósofo griego que vivió antes de Cristo y dice aquí que el estómago y los pies estaban teniendo una conversación muy interesante de cuál de los dos era más importante. Y los pies le dice al estómago que él es tan fuerte que lo carga él. Y el estómago le dice que si él no lo alimentara, entonces no fuera tan fuerte. Aquí nos muestra la importancia de cada una de las partes del cuerpo. Entonces Pablo, que quizás leyó a este filósofo, Pablo era muy entendido en toda la ciencia, eh, dice que él utiliza como imagen también el cuerpo. A diferencia de Sopo, él menciona que el cuerpo de Cristo es la iglesia y que él es la cabeza. O sea, Cristo mismo es la cabeza, ya que él suple todas las necesidades del cuerpo con la gente que tiene dones que ayudan a unificar el cuerpo de Cristo, o sea, que ayudan a sostener, a unificarlo y hacer la obra que el cuerpo debe hacer. Dice, cada parte contribuye con sus habilidades al otro, o sea, se complementan entre sí. Cada don se supone, cada persona tiene un don que complementa con el otro. La imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender cuál es el objetivo de Dios para nosotros, ser una falta de una iglesia fructífera y unida en Cristo. Así que realmente ese es uno de los propósitos de los dones, es realmente que se trabaje en equipo. O sea, una de las cosas más interesantes es trabajar en equipo. A mí me encanta trabajar en equipo. Y más cuando uno encuentra a unas personas que tienen como eh, muchas veces uno no tiene ni que hablarse porque solamente hay que decir vamos a hacer eso y cada persona sabe lo que va a hacer y al final se cumple el objetivo realmente. Unidad es eso, tener el mismo objetivo, tener la misma visión, no estar uno al lado del otro. A veces no se puede estar uno al lado del otro, aunque a veces sí se da, pero realmente es trabajar con la misma misión y el mismo objetivo en mente.
En el espíritu de profecía también esta imagen se da que los miembros de la iglesia son como diferentes partes de una misma máquina, estrechamente una con otra y dependientes del gran centro, y ese centro es Cristo. Esto es nuestra más elevada vocación, la página 184, y debe haber unidad en la diversidad. No es que todo el mundo va a ser igual, realmente no todo el mundo es igual, es más, toda persona es diferente, puede tener muchas cosas en común, pero son diferentes. Dios nos hizo diferentes, somos como, hay una canción de una cantante del Der que ella murió, pero ella dice que si uno ve los copitos de nieve son todos diferentes y Dios nos hizo a todos diferentes. No hay dos que sean iguales. Realmente pueden tener cosas parecidas, pero iguales nunca vamos a ser. Así que esas diferencias son las que nos hacen únicos y no debemos tratar de esas diferencias por ser igual a otra persona, no debemos ponerla a un lado. Realmente eso es lo que nos hace eh, realmente un ser humano único. Esas pequeñas diferencias, pero a pesar de esas diferencias se debe trabajar en unidad. En la parte del domingo vamos a hablar unidad en el espíritu, porque el único que puede lograr una verdadera unidad es el espíritu. Se puede falsificar, saben, vivimos en la era de la falsificación. Realmente todo se puede falsificar, aún la unidad se puede falsificar, pero la verdadera unidad es en el espíritu. ¿Cómo sabemos que es real? El tiempo lo dice. En Efesios 4, 1 al 16, realmente yo los invito a leer todos estos versículos. Yo por razón, mi garganta se cansa cuando leo mucho en voz alta. Quizás no lo voy a leer todo, pero léanlo en su casa con calma, no solo una vez, sino varias veces. Pero este, este día vamos a ver, eh, voy a comenzar a leer primero los primeros 6. Dice, yo pues, Pablo preso, la semana pasada dijimos que Pablo estaba preso en una prisión romana, eh, preso en el Señor, pero que él decía que no era preso de Roma, sino en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la más, con la vocación que fuiste llamado, o sea, anda como tú fuiste llamado, con toda. Y aquí, si usted compara el versículo número 2 del capítulo 4 de Efesios con Gálatas, el capítulo 5, los versos 22 al 23, son muy parecidos. Están hablando aquí de lo mismo, de los frutos del Espíritu Santo. Anda conforme tú fuiste llamado, anda en el Espíritu, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. La paz es lo que nos vincula, lo que nos une. Y aquí nos dice un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Y aquí nos dice que hay 7 unos. Vamos a ver esos 7 unos en la parte del domingo, pero, perdón, en la parte del lunes. Pero que el primer lugar, él pide que fomenten la unidad del Espíritu Santo, exhibiendo esas virtudes, ¿sabe? Lo que nos desune es cuando vivimos en la carne. Los frutos del Espíritu Santo hacen que nosotros nos unamos. Por eso es tan importante. Por eso yo hablo tanto de los frutos del Espíritu Santo. ¿Saben? Los frutos del Espíritu para mí son símbolos de libertad, mientras los frutos de la carne son símbolos de estar esclavos del pecado. Eso realmente, hasta las personas que no son cristianas, cuando se dan cuenta, cuando despiertan, saben que la forma de mantener una personalidad es
tener estas virtudes. Solo que el cristiano sabe que estas virtudes solamente se pueden conseguir por medio de una relación con Dios, por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo fructifica en nosotros y dice, Jesús exaltado, Pablo identifica a Jesús exaltado y victorioso como la fuente de la gracia en aquellos que encabezan la difusión del evangelio, o sea, el que capacita es el Espíritu Santo o el Cristo exaltado para llevar el evangelio y para que crezcamos en la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, ese es el segundo paso. Y aquí Pablo te invita o nos invita en un verbo anden, compórtense, vivan conforme a su llamado. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado de la fe cristiana. Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador, o sea, lo que une es un comportamiento, lo que desune es un comportamiento que refleje el plan supremo de Cristo y comienza a practicar las virtudes que conducen a la unidad, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Pablo explica el término de humildad y añade que nosotros debemos saber a los demás como superiores a nosotros. Y vamos a entender esto porque esto puede traer un poco de, ¿cómo le digo? Un poco de confusión. Nosotros no debemos saber a nadie ni superior ni inferior, pero en el sentido, cuando Pablo escribía esta carta, allí habían siervos. Habían esclavos, las personas tenían siervos, tenían esclavos, y veían a los amos como superiores. ¿Por qué? Porque ellos servían a esas personas. Entonces ella le dice a los amos, ustedes también deben servir en ese sentido, en el sentido de servicio. Ustedes deben ver a los otros como superior a los demás, porque el que sirve en ese tiempo era visto como inferior. En ese sentido, ustedes deben apreciar y servir a los demás y respetar sobre todo. En el término de la mansedumbre es una cualidad que dice que la cualidad es no estar demasiado impresionado en un sentido de importancia propia, sino que significa cortesía, consideración y amabilidad. Nosotros debemos ser corteses, amables y considerados con los demás. Y la paciencia es la tolerancia, o es comparable a la tolerancia. Es capaz de soportar las provocaciones y las pruebas. Ahí es saber cómo reaccionar ante las provocaciones y las pruebas. Por lo tanto, todas estas cualidades se agrupan en una temática, es dejar la arrogancia a un lado y en cambio centrar la atención en el valor de los demás. O sea, ese es el asunto, tener el valor de los demás, ser siervo de los demás. Pablo fue siervo de las iglesias que él fundó. Eso es el liderazgo, ser siervo. Pablo fue un siervo de siervo. O sea, él se comparó, fue comparable a Jesús, que fue siervo de siervo. Él imitó al maestro y fue un siervo de siervo. En la parte, dice, humildad, mansedumbre y paciencia. Piensa en cómo estos atributos nos ayudarían a unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprenderíamos a cultivar esas virtudes teniendo una relación con Cristo? Realmente esa es la manera, porque es a través del Espíritu Santo que podemos cultivar esas virtudes. Y sí, realmente todo se hace más fácil cuando nosotros tenemos esas virtudes, los frutos del Espíritu Santo, unidos en el único. ¿Y quién es el único? Jesús. Y aquí vamos a ver los 7 unos que Pablo cita y vamos a ver los versos 4, 6 a 9 de Efesios 4, perdón, 4 al 6. Y dice, ya lo leímos, un cuerpo, 1, un espíritu, 2, con que fuiste llamado en una misma esperanza, una vocación,
de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y en todos. Entonces hay un solo cuerpo, un espíritu, una misma esperanza de la vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre y sobre todos y en todos. ¿Qué quiere comunicar Pablo mediante esta descripción poética de Dios Padre debido a que Dios es Padre de todos? Dios es el creador. El resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona con nosotros, eh, cómo se relaciona con todo lo que hizo luego de crear el mundo. Pablo no incursiona en la herejía del panteísmo, o sea, el panteísmo quiere, lo que plantea es que la naturaleza es Dios. Eh, Hay que tener mucho cuidado con nosotros, con eso. Dios es el Dios de la naturaleza, pero la naturaleza no es Dios. La naturaleza es creada. Más bien proclama la trascendencia de Dios que está sobre todo. O sea, Dios es el que gobierna y está sobre todas las cosas. Presta atención a dos ideas de la unidad de la iglesia. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual. Esto no se puede hacer sin el Espíritu Santo, cimentado en esos 7. Y en segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla creer. Y celo no es ese sentimiento feo, no. Celo es tener perseverancia, constancia. Celo eh, es realmente tener pasión por lo que uno hace, ese tipo de celo. Y es el tipo de pasión de Pablo, no la pasión que va y viene como nosotros. Vemos que Pablo, a pesar de todo, él siempre se mantuvo ahí, fue perseverante en lo que realmente creyó y defendió lo que realmente creía. Pablo no era una persona que era pasiva ante lo que estaba mal. Él realmente cuando las cosas estaban mal, él si tenía que decir, la decía. O sea, Pablo, si usted lee la personalidad de Pablo, es una muy compleja. Realmente él amaba lo que hacía. Dice, habrá motivos para llorar por nuestros errores al llevar con frecuencia habrá motivo para llorar al llevar esta unidad a la práctica. Realmente cuando uno llora por el error es un símbolo de humildad, es un símbolo de reconocer que no somos perfectos, pero entonces recapacitamos, levantamos la cabeza, pedimos perdón si hay que pedir perdón y seguimos adelante. El reconocimiento es símbolo de humildad. Realmente esto es saber que como humanos en algún momento vamos a fallar, pero no es que fallemos, sino que sepamos admitir nuestros errores y disculparnos y seguir adelante. Dice, sin embargo, más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo para la unificación de la iglesia y la realidad teológica de la unidad en el Espíritu. Hacer esto nos capacitará para volver el arduo trabajo de promover la unidad, pero con una nueva convicción de que hacerlo estamos llevando la obra de Dios. O sea, el estar en unidad no es un trabajo fácil. Vemos que para los antiguos no lo fue, para ninguna parte no fue. Y vemos aquí las virtudes que se necesitan: amor, humildad, mansedumbre, que son cualidades que realmente son fruto del Espíritu Santo, que vienen como producto de tener una conexión con Dios. El Cristo exaltado, dador de dones. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Dice, no obstante, Él no ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad, porque por las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y le dio dones a su pueblo. Y vamos a explicar. Estos versículos son muy interesantes. Están en Efesios 4, 7 al 10.
¿Y qué significa que cuando él ascendió? Aquí hay un juego de palabras. Dice que él ascendió a las alturas y se llevó un grupo de cautivos. Realmente, saben que cuando Jesús murió, eso lo vemos en Mateo 27, 51 al 53, él murió. Pasaron dos cosas, el velo del templo se rascó en dos y las tumbas y muchas tumbas fueron abiertas y personas resucitaron y esas personas se le presentaron a sus familiares. O sea, esas son las primicias. Antes, eso lo podemos ver en el libro de Éxodo. Antes, cuando se cosechaban, habían, se hacía lo que era la fiesta de las primicias, o sea, se recogían los primeros frutos de la cosecha y eran llevados y se hacía una fiesta. Dice que cuando Jesús murió, eh, como confirmación de lo que él había hecho estaba bien, esas personas resucitaron. Y nosotros como adventistas creemos, y aquí lo dice en Efesios, dice que se llevó una multitud de cautivos. Eso fue uno. ¿A dónde se lo llevó? Cuando ascendió. Y esto lo dice en Salmos 68, 18, dice, cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos y recibiste regalos. Y vamos a ver, primero, la multitud de cautivos eran las personas que habían resucitado, los cautivos del pecado que habían sido liberados. Y segundo, le dio regalos. ¿Cuáles fueron los regalos que Dios los dio? Dice en Juan 16, 7, es uno de los versículos, hay muchos versículos que dice, pero a la verdad les digo que me conviene, esto es Jesús hablando, que me conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero yo me voy y yo lo enviaré. ¿Qué regalos le dio Dios? Cuando Jesús asciende a los cielos, eh, a los resucita, pasa 40 días en la tierra, eso lo podemos ver en el libro de Hechos, lees el capítulo 1, a los 40 días él desciende, a los 50 días que es el Pentecosteo, 50 días, están los discípulos unidos, eso también lo ven en el libro de Hechos 1, el capítulo 2, los primeros versículos, y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y le dio dones, le dio el don del Espíritu Santo, esos son los regalos. Así que de eso se trata. Jesús asciende con los cautivos y la tierra recibe regalos, los que están en la tierra, eh, y le da dones, esos dones que menciono, o sea, la exaltación de Cristo a su posición original, da como producto esas dos cosas. Él lleva las primicias y la gente en la tierra recibe el Espíritu Santo y recibe dones y sabemos lo que pasó. Los discípulos comienzan a predicar el evangelio con un poder increíble. En la parte del miércoles dice dones del Jesús exaltado y otra vez el escritor aquí está mencionando a Salmos 68, 18. Y aquí dice, lo está conectando con Efesios, está conectando Salmos 68, 18 con Efesios 4, 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, estos fueron los dones que dio Dios, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, o sea, para perfeccionar a los santos y capacitarlos para el ministerio que tenían por delante y para que llegaran a la unidad del cuerpo de Cristo. Y dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Hace un tiempo a mí me invitaron a dar una presentación sobre los dones y me encontré, no sé cuántas veces yo había leído eso, pero como estaba leyendo las cosas con más detenimiento, estaba buscando más información, me encontré con este versículo.
y me impactó mucho. Realmente los dones no es para usted tener una habilidad, aunque usted crea esa habilidad. Realmente los dones son para que nosotros crezcamos a la estatura, o sea, los dones espirituales. Una vez yo hice aquí una diferencia. El mundo hace una diferencia. Aquí la Biblia dice dones y talentos como si fuera una misma cosa, pero el mundo dice que los talentos es una habilidad con que usted nace. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Esos dones dados del Espíritu Santo, uno de los propósitos es que usted crezca en la fe y que llegue a ser un varón perfecto o una mujer perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Realmente el propósito de los dones, para mí uno de los más grandes, es que usted crezca, es que usted vuelva a tener la imagen de Dios. Para mí, cuando yo leí esto y creí, o sea, lo había leído muchas veces, pero cuando eso eh, hizo ese sentido en mí. Realmente, en lo personal, cada persona tiene su objetivo en la vida, pero para mí lo más importante no es tener cierta habilidad o desarrollar cierta habilidad, porque eso realmente en lo personal, eh, ¿qué yo hago con hacer algo bien si mi corazón no está bien? Eh, para mí, realmente que mi corazón esté bien, que los frutos del Espíritu crezcan en mí, es más importante que tener una habilidad. Y cuando yo leí esto fue realmente importante para mí, realmente cobró un significado muy especial. Eh, y realmente cuando esto aquí está bien, cuando uno muestra los frutos del Espíritu Santo, la obra que Dios quiere que se haga, se hace, sin uno ni siquiera hablar, uno ni siquiera tiene que hablar, porque la gente ven a Cristo en ti. Yo creo que ahí eh, realmente el Evangelio va a ser predicado por testimonio, no por lo que tú digas, sino por lo que tú hagas. Realmente por eso es. La gente quiere ver, verte hacer, no hablar. Aunque hay sus excepciones a la regla, pero realmente hay personas que lo que quieren es ver que tu vida refleje lo que tú estás diciendo, que haya un cambio en tu vida, porque hay personas eh, que quieren esas virtudes realmente, aún no conocen de Cristo, pero quieren esas virtudes. Eh, entonces nos dicen, el último aspecto de la era especial importante para los primeros adventistas, quienes reflexionaron sobre los dones espirituales, y aquí se habla así, la hermana White tenía ese don, realmente ella, mira, ella realmente ya tenía ese don, nada más hay que leer los libros que ella escribió y uno sabe que eso no fue humano, que una persona que solamente cursó su tercer grado y aunque hubiese llegado a la universidad, ella escribió de temas tan variados que realmente esta semana estaba escuchando un tema de Robert Costa, donde él decía que él estaba en un grupo o él supo de un grupo donde habían unos profesionales, me parece, de la salud, entre ellos, que encontró esos libros y él pensaba que esos libros se habían escrito hacía poco. Y él dijo, ¿dónde está esa mujer que habla de eso con tanto conocimiento? Y entonces le dije, invítela al grupo. Y le dijeron, no, ella murió hace 100 años. Y él estaba supremamente sorprendido, porque si usted lee esos libros con detenimiento y lo compara con los descubrimientos científicos que ahora se están haciendo, y ya ella lo había dicho, eso solamente Dios pudo haberle mostrado eso a esa señora. Así que realmente Dios no dio ese regalo, no dio un tesoro que no lo sabemos valorar, pero realmente lo dio. Eh,
y es parte del don profético que se dice aquí. A uno le dio profeta, a uno le dio ser profetas. Y se levantarán más. Solamente hay que tener cuidado, hay que escudriñar porque hay muchos que se hacen pasar por profetas y no realmente no lo son. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. En la parte del jueves dice crecer en Cristo. Y aquí nos está mostrando otras imágenes. Eh, y esto lo encontramos en Efesios 4:14, dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estamos viviendo en un tiempo que fue profetizado que en los últimos tiempos que se levantarán falsos profetas y a muchos se engañarán y harán milagros de toda clase, tanto que van a falsificar la misma venida del Hijo del Hombre, van a sanar, van a ver eh, la gente se va a convertir en masas grandes, y digo convertir porque va a ser un falso reavivamiento lo que va a haber, o sea, van a haber cosas muy grandes. Entonces, Pablo le está diciendo, saben que en el tiempo de los Efesios pasó algo parecido. ¿Cómo lo sabemos? Si vemos el libro de Apocalipsis, eh, aquí se le escribe a las 7 iglesias. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Y aquí nos dice, eso yo lo mencioné hace unas lecciones, que dice, pero tienes esto, o sea, Juan le está diciendo las obras buenas de Éfeso, está reconociendo sus obras buenas y le está diciendo, pero tienes algo que aborreces las obras, eh, o sea, él le dice arrepiéntete, pero tienes algo a tu favor. Dice que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El Nicolaita era un grupo de personas que tenían unas ideas herejes y estaban entrando a la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo aquí dice, para que no sea llevado por todo viento de doctrinas y estratagemas, porque a ellos le estaban pasando eso, a ellos le estaban pasando, estaban entrando, y él dice, deshazte de esto, tiene que sacar eso, porque eran ideas erróneas. A nosotros, en nuestro tiempo también, los engaños del enemigo cada vez van a ser peores. Y vuelvo y digo, la hermana White dice que va a haber un falso reavivamiento y van a venir muchos a los pies de Jesús. Por medio de ese falso reavivamiento vendrán falsos profetas y van a engañar, si es posible, aún en los escogidos. O sea, van a haber muchas cosas en los últimos tiempos. Y aquí dice, eh, estos versículos dice que no, que tenemos que llegar a la estatura, o sea, debemos crecer en Cristo, no podemos ser como niños. O sea, en, en el sentido, en esta imagen de ser inmaduros. Nosotros debemos ser como niños, como Jesús dijo, en el sentido de la inocencia, en el sentido de que los niños perdonan rápido, en el sentido de que los niños son auténticos, pero en el sentido de inmadurez no podemos ser como niños. Tenemos que ver esas diferencias. En un sentido debemos ser como niños, debemos usar, hay características de los niños que debemos tener, pero hay características de los niños que no debemos tener, o sea, debemos crecer. Parte de estar, de ser miembro del cuerpo de Cristo es crecer, es madurar espiritualmente en el entendimiento, en el conocimiento. Otro de los versículos me viene a la mente, se encuentra en Hebreos, yo lo tengo marcado, ojalá lo encuentre porque Hebreos yo lo tengo casi todo marcado. Pero en el libro de Hebreos, que fue escrito con Pablo, aquí hay perdone que me vino a la mente así, esto no estaba en el libreto. Hay otro versículo que habla, déjeme ver si lo encuentro. Que habla sobre eso,
que debemos, que debemos, debemos crecer realmente. Parte de ser parte del cuerpo de Cristo es realmente madurar, es realmente crecer. Eh, Discúlpenme esa, pero muchas cosas más. A veces yo marco tanto los libros que realmente están todos marcados. Aquí lo dice. Y todo aquel que participa, Hebreos 5, 13 al 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Aquí realmente, y está también advirtiendo sobre la apostasía. Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios y haber llegado a tener la necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, Pablo le está diciendo a esta gente, ustedes ya deberían ser maestros y todavía no entienden la palabra. Y aquí dice que hay que crecer, hay que hay que comer alimentos sólidos, porque lo que beben leche son los niños. Y Pablo está aquí en en esos dos libros, está diciendo, mire, tienen que crecer, tienen que madurar para que no sean llevados por todo viento de doctrinas. Tienen que aprender la verdad. Eh, y aquí nos dice, Pablo cree que la división es una importante señal de rol. Lo que nutre y hace crecer el cuerpo y mantenerlo unido es la unidad, porque es una certificación de que el Espíritu Santo está obrando. Pablo aboga por la unidad de la iglesia y recluta a los destinatarios a fin de fomentarla activamente. Todos debemos beneficiarnos tanto de las obras de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores. Esto como ligamento, tendones y como coyuntura tiene una función unificadora y nos ayudan a crecer. O sea, la función de las personas que reciben estos dones es beneficiar al cuerpo de Cristo para que crezcan. Eh, Realmente aquí se habla realmente de esto, pero son otros, son más. Y ya en la parte del viernes es realmente lo mismo que hemos mencionado, como Cristo ascendió a los cielos y llevó consigo los cautivos. Y aquí dice que nosotros como adventistas creemos que esos cautivos eran las caravillas mecidas, la primicia de las cosechas. Y le voy a leer una cita que yo encontré, aunque ahí en Efesios lo dice, pero vamos a leer esta cita. Esta cita la encontramos en Primeros Escritos, la página 190. Dice, cuando Jesús pendiente de la cruz exclamó, consumado es, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir el triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron del sepulcro como testigo de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados, eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo, de modo que mientras de modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de la tumba cierto número de santos que atestiguan que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Los que salieron de los sepulcros cuando Jesús apareció, se aparecieron a muchos
diciéndole que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, eh, perdón, había resucitado de entre los muertos, y la comprobación de su palabra declararon: nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguan por el formidable poder de Jesús, habían salido de los sepulcros, a pesar de los falsos rumores que se propagaron de que eso era una farsa, de que Jesús había muerto. Ellos divulgaron la maravillosa y alegre nueva. O sea, que la cosa se quiere opacar, Dios siempre tiene sus medios. Y dice: también Jesús se apareció a sus entretecidos discípulos, disipando sus temores, infundiendo jubilosa alegría. Después de bendecir Jesús a sus discípulos, se separó de ellos y ascendió a los cielos, seguido de numerosos cautivos libertados cuando él resucitó. O sea, eran cautivos de la muerte y de la humanidad, acompañándole una numerosísima hueste celestiales, mientras una innumerable cohorte de ángeles esperaban su llegada al cielo. Eso lo encontramos en Primeros Escritos, la página 190. Y aquí se nos dice que era la primicia, la gavilla mecida, primicias de los redimidos que representan al Padre a su regreso. Este está en el comentario bíblico, el tomo 6, la página 121. Y eso se puede comparar con el deseado de toda la gente, la página 773. O sea, para resumir esta lección, Dios se fue al cielo, pero dejó a su Santo Espíritu, la promesa que él había hecho, y dio dones, pero esos dones no son para nuestro beneficio personal. Esos dones tienen un propósito, y mi favorito es, realmente cada cual tiene su punto de vista. Para mí, mi favorito es que nos hace crecer a la estatura de hombres y mujeres. eh, o sea, nos devuelve la imagen que hemos perdido de Dios, nos perfecciona para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero además de eso nos capacita para hacer su ministerio y nos une como cuerpo de Cristo. Realmente esos son los motivos de los dones, así que reflexionemos en eso, que los dones no son para nuestro beneficio personal, no es para nosotros crecer, para aumentar nuestro ego, aunque usted no lo crean, eso pasa. No es para que compitamos uno con otro. Lamentablemente eso pasa allá afuera en el mundo y pasa en el cielo, en la iglesia también. Eh, y si no es para que reflejemos la imagen de Dios en nosotros. Así que sin más me despido, esperando que nos podamos ver la próxima semana y que tengan una feliz y hermosa semana. Ahora vamos a orar para despedirnos. Oremos: Señor, gracias por los dones que tú nos has dado, gracias porque cada uno de nosotros tú nos has dado un don diferente, Señor. Y ayúdanos a que cumpla el propósito que tú quieres en nosotros. Para mí, personalmente, es llegar a hacer lo que tú quieras hacer, a llegar a una madurez espiritual, Señor, a despojarnos del viejo hombre y tomar la vestimenta de el nuevo hombre, Señor, de vivir en el Espíritu, y como producto de esa transformación, Señor, las personas puedan ver en nosotros, te puedan ver a ti, puedan venir personas, Señor, a buscar eso que tú no has dado, Señor. Bendice a cada persona que ve estos videos, Señor. Yo sé que hay muchas necesidades. Quizá la mayor sea una necesidad espiritual, una necesidad, Señor, de reconocer que tú eres Dios sobre todos los dioses. Reconocer, Señor, que necesitamos de ti para todo, que somos dependientes de ti, Señor, pero también hay necesidades físicas, Señor. Hay necesidades, posiblemente hay enfermedades, hay personas que han perdido seres queridos, hay personas que tienen, Señor, necesidades emocionales.
necesidades económicas, necesidades, Señor, de toda índole, tú la conoces todas. Pedimos, Señor, que todas esas necesidades sean suplidas conforme a tus riquezas en gloria, Señor, y que esta semana sea una de bendición y que esta lección también cale en lo más profundo de nuestras vidas y nos haga dar y nos haga actuar, comportarnos conforme a nuestro llamado. Todo te lo pedimos en los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Bye.